bueno verlo de regreso desde España. Está Sebastián Chumbe con nosotros, el mapa de Sebas, como todos lo conocemos. Él es internacionalista y además divulgador y está esta mañana con nosotros para hablar de la Tercera Guerra Mundial. Sebas, ¿cómo estás? Buenos días aquí. Posibilidad, ¿no? Buenas tardes allá. Sí, ¿qué tal, Clau, Pame? Encantado de estar aquí. Sí, como bien dices, después de mucho tiempo, y vaya que en la escena internacional han pasado cualquier cantidad de acontecimientos bien importantes que el día de hoy vamos a venir a resumir, porque esto ya no es tanto una hipótesis, sino una posibilidad latente en estos tiempos, ¿no? Que pueda estallar una tercera guerra mundial, algo que pensábamos que era cosa del pasado, pero que aparentemente podría ocurrir cuando menos lo esperemos. Y justamente con la presentación que les he traído hoy, quiero hablar específicamente de cada uno de los frentes de los cuales sería la tercera guerra mundial, es posible que llegue a nuestra región. Ahí vamos a hablar un poco al respecto, a ver si de repente ahí podemos poner en pantalla la diapositiva. Sí, para ahí vamos a poner la diapositiva para poder entender esta situación. Claro, hablamos de una tercera guerra mundial entre comillas porque en realidad lo que estamos enfrentando son diferentes conflictos en varias partes del mundo, todas al mismo tiempo. Claro, lo que pasa es que si analizamos un poco la historia, más o menos las guerras funcionan por efecto dominó. Puede que explote en un frente y ahí automáticamente por un tema de alianzas militares y de países pueda escalar poco a poco en diferentes frentes, ¿no? Y el primero que tenemos aquí en pantalla es en Europa, en el viejo continente, en el cual ya conocíamos la rivalidad entre Rusia y la OTAN. Algunos ya consideran que esto comenzó en la guerra en Ucrania, en la cual es importante recalcar que Rusia nos ha dado una sorpresa a todos, ¿no? O sea, nosotros pensábamos que Rusia no iba a poder, ya que Ucrania tenía el apoyo de todos los países de la OTAN, pero como hemos visto, Rusia ha resistido, está avanzando en el frente ucraniano, y ahí, como pone en la noticia de abajo, Europa se ha dado cuenta que no es capaz de suministrar a Ucrania de tal manera en que pueda avanzar, ¿no? Entonces, hay ahí una amenaza latente, me parece, que es justo las palabras de hace poco del posible presidente de Estados Unidos, Donald Trump. Hay que recordar que este año hay elecciones en Estados Unidos, y Trump ha declarado abiertamente que si los socios de la OTAN no pagan con sus deudas, no solamente sería capaz de abandonarlos, sino que también incentivaría a Putin a que los ataquen, ¿no? Entonces, esto sería un poco peligroso, ya que aparentemente Europa no podría por sí sola, incluso todos los países combinados contra Rusia, ¿no? Y aquí me gustaría comentarles algo muy interesante, ¿no? O sea, ¿cuál es la razón por la cual Rusia, un solo país, podría acabar con más o menos, más de 20 países combinados, ¿no? Más que todo por su extensión, que son 17 millones de kilómetros cuadrados, con cualquier cantidad de recursos naturales, y sobre todo que sus fábricas de munición están ahí, no sé si ve en el mapa de abajo, ubicados en los montes Urales, ¿no? Bastante alejados del resto de Europa. Entonces, ahí tiene una ventaja geográfica bastante grande, que va a poder seguir produciendo un aumento, mientras que Europa tiene a muy corto alcance todos los países europeos a los cuales podría atacar con sus armas de largo alcance, ¿no? Misiles balísticos, estamos hablando de hasta 10.000, 20.000 kilómetros de alcance que podrían tener, ¿no? Entonces, este es un frente que se podría activar en caso de que Trump cumpla con su amenaza, ¿no? A ver si pasamos a la siguiente diapositiva. Y algo que también les quiero comentar, ¿no? Los mapas interactivos que les estoy poniendo ahí, el símbolo que ven ahí en amarillo y en negro refiere a los países que tienen armas nucleares, ¿no? Que ya todos sabemos que una guerra nuclear tampoco está descartada, y sería una catástrofe no solo para los países beligerantes, sino para todo el mundo, y un poquito más adelante vamos a hablar más a detalle de esto, ¿no? Entonces, otro frente posible es en Extremo Oriente, en donde tenemos a las dos Coreas, ¿no? Corea del Sur, aliada de Estados Unidos y de Japón, y Corea del Norte, aliada de Rusia y China. Entonces, técnicamente esos dos países aún siguen en una guerra, ¿no? En 1953 no firmaron la paz, sino un alto al fuego, y las tensiones siguen presentes, ¿no? Entonces, estas aumentan porque tenemos que tener en consideración que tanto en Corea del Sur como en Japón hay bases de Estados Unidos. Y ahí, como ven el mapa, ahí nomás está Rusia por el norte y China por el sur, que también poseen armas nucleares, ¿no? Entonces, tenemos una operación entre Rusia, Corea del Norte y China, y por otro lado, las bases de Estados Unidos en Japón y en Corea del Sur. Entonces, por un tema, como les venía diciendo, de efecto dominó, podríamos estar hablando de una escalada en Oriente
extremo, ¿no? A ver si pasamos a la siguiente diapositiva. Y un poco más al sur de este frente tenemos el posible escenario de una guerra en el mar de China Meridional, ¿no? Ahí, como pueden ver en el mapa, es todo este mar que está sombreado en azul. Y bueno, nuevamente ahí en el mapa vemos quiénes son los posibles aliados de Estados Unidos y los posibles aliados de China. Entonces, acá también tenemos un escenario que se puede entrelazar con el conocido conflicto entre China y Taiwán, ¿no? Que de hecho también ya lo hemos hablado en ediciones pasadas. Y en este caso podemos estar hablando de una disputa por este mar que tiene cualquier cantidad de recursos y es una importante zona donde pasan rutas comerciales. Y ahí un término rápido que me gustaría explicar, que es el de la zona económica exclusiva, que de hecho nosotros también hemos tenido problemas con Chile, por ejemplo, por temas de derecho sobre el mar, ¿no? O sea, cada país tiene derecho sobre las 200 millas náuticas, y pongan a empezar, nosotros hemos tenido problemas con Chile, y esto que nuestro mapa no es tan entreverado, y si ven, todos los países que están en ese mapa, todas sus zonas económicas exclusivas se entrelazan, ¿no? Entonces, ya tenemos algunas disputas entre China, Filipinas, Vietnam, todos estos países que están ahí, que a su vez también son aliados de Estados Unidos, ¿no? Indonesia, Filipinas, tienen buenas relaciones con Estados Unidos, Malasia tiene buenas relaciones con China, y también tenemos presente ahí una alianza formal. Y ahí, Sebastián, ¿no? Si me permites, y sé que lo vas a tratar más adelante, pero igual quería adelantarme en la pregunta, porque el tema China y Estados Unidos a los peruanos al menos nos involucra muchísimo, porque los chinos tienen muchos negocios en nuestro país, y que se desate un conflicto que enfrente a estas dos grandes potencias, no de manera territorial, pero sí por claro, intereses económicos y geopolíticos, sí nos podría llegar a afectar. Claro, por supuesto, sobre todo porque vivimos en un mundo globalizado. Entonces, en un mundo globalizado, no sé si has escuchado esta expresión que es bastante cierta: si China o Estados Unidos se enferma, Perú estornuda, Perú se enferma, porque nosotros tenemos demasiados acuerdos comerciales con estas dos potencias que lógicamente dejarían de comerciar porque estarían más ocupados en la guerra. Entonces, eventualmente nos afecta, y también el tema de aumenta el precio de combustible cuando hay guerras. Exacto. Y aumenta el precio de combustible, aumenta el precio de los insumos básicos porque todo se transporta, ¿no? Entonces, a ver si pasamos a la siguiente diapositiva para seguir analizando el próximo frente, que también está bastante sonado, Oriente Próximo entre Israel e Irán, ¿no? Es decir, este frente en realidad también ya comenzó con la guerra en Gaza, que comenzó el 7 de octubre del año pasado, y ahí tenemos un actor muy importante, que es Irán, que como pueden ver ahí en el mapa, a su vez también es aliado de Rusia. Estados Unidos, por su parte, apoya a Israel, de hecho, sea de paso, también tiene armas nucleares, y ya vemos que ahí he puesto en el mapa los fuegos que representan, en donde ya ha habido intercambios de fuego, ¿no? En el sur tenemos a los hutíes de Yemen, que también han estado enviando misiles, incluso han estado atacando buques aliados que pasan por ahí, por el Mar Rojo. Y en el norte de Israel tenemos al Líbano, ¿no? Donde están Hezbollah, que es un grupo afín a Irán, y que también han estado intercambiando fuegos con Israel, ¿no? Entonces, ahí hay algunas noticias interesantes que comentar, como que hace poco, la semana pasada, de hecho, Israel atacó la embajada de Irán en Damasco, en Siria, lo cual es ya prácticamente un ataque a su soberanía directa, y por lo tanto Irán ha anunciado represalias contra Israel. Estamos esperándolas. Si es que se dan, lo más probable es que ya estemos hablando de una guerra regional. Como les mencionaba, los actores internacionales, extranjeros y otras potencias como Estados Unidos y Rusia también están involucradas. Y a ver si pasamos a la siguiente diapositiva. ¿Cuál sería el último frente? El continente africano, ¿no? Que es un continente que, bueno, de repente no escuchamos mucho en las noticias, pero que, como ven, ahí en fuego se han puesto todos los países que actualmente están en guerra civil. Yo sé que prácticamente no se escucha nada de estos países, pero lamentablemente, además de ser los más pobres, estos son los más violentos, ¿no? Todos esos países tienen guerras civiles, y además, un tema que también ya vimos en una edición pasada aquí en Buenos Días, Perú, una posible guerra en el Sahel, ¿no? Que es la región en donde estos tres países, Níger, Malí y Burkina Faso, ya han armado una alianza militar respaldada por Rusia y por el grupo Wagner, que tiene sus tropas estacionadas ahí,
que podrían combatir contra el resto de países de la CEDEAW que son apoyados por Francia, ¿no? Es decir, esto es un escenario próximo, un escenario subsidiario donde las potencias europeas, Francia y Rusia, están compitiendo, tienen a los países africanos como una especie de lacayos, ¿no? Ahora, Sebas, una consulta. Mucho de lo que pasa en África también tiene que ver con cómo está estructurado el poder político dentro de los mismos países, ¿no? Hay tribus familiares que se disputan territorios y entre ellas también combaten. Sí, eso es cierto, ¿no? O sea, lo que pasa es que hay que tomar en consideración de que son países que tienen fronteras artificiales creados por los europeos y como tú bien dices, son países muy multiétnicos que siempre ha habido conflictos entre ellos porque es complicado poner en un solo país a tribus que de repente desde antes de la llegada de los europeos ya tenían rivalidades y van a seguirse peleando, ¿no? Entonces, como decía, no es un continente del cual no se escucha mucho, pero que definitivamente es de lejos el más violento, ¿no? De repente por lo que, bueno, son países que de repente no mucho ni siquiera podemos ubicar en el mapa, pero que la violencia ya está muy presente, ¿no? Y a ver si pasamos a la última diapositiva para hablar justo de la eso, región que no hemos ¿no? hablado. Estamos seguros en Iberoamérica. Iberoamérica. Sí, entonces, que aquí ya estaremos hablando un poco más de lo que me decía... Ahora, ¿por qué le decimos Iberoamérica? Bueno, también te acuerdas que hicimos hace tiempo una edición sobre esto, ¿no? Iberoamérica vienen a ser los países que hablan un idioma íbero, es decir, portugués y español. Incluiríamos a Brasil y a todos los países hispanoamericanos. Si hablamos de Latinoamérica, también incluiríamos a Haití, que también es un país con bastante violencia porque tiene el francés como idioma oficial. No, bueno, pero o sea, en este caso en general, nuestro continente se podría decir, entre comillas, que es el más seguro con respecto a una tercera guerra mundial porque no hay ninguna hipótesis de guerra entre nosotros, salvo la que he puesto ahí en el mapa, que podría ser entre Venezuela y Guyana, ¿no? Que también lo vimos en una edición pasada y que también podría ser apoyada por las potencias extranjeras, porque Venezuela tiene el apoyo de Rusia y Guyana ya tiene intereses económicos de Estados Unidos y hay empresas estadounidenses que están explotando los recursos de la región en disputa. Pero como ya estábamos conversando hace un rato, por más de que no haya posibilidades de grandes guerras en nuestra región, nos afectaría de todas maneras porque estamos en un mundo globalizado en el cual si es que empieza una guerra total en todo el mundo, no vamos a tener con quién comerciar. Definitivamente nuestras economías van a comenzar a estar en recesión. De repente podríamos estar hablando de desabastecimiento y si es que hay una guerra nuclear, como ya habíamos comentado antes, ya estaríamos hablando de un invierno nuclear, ¿no? Que esto es una situación en la cual se aceleraría el cambio climático y también empezaría a haber lluvias nucleares, lluvias radioactivas, ¿no? En las cuales las cosechas quedarían estropeadas y estaríamos hablando de posibles hambrunas. Estamos cavando nuestra que propia tumba. nos afectarían a nosotros. Bien, ¿Perdón? Sebas. Sí, estamos cavando nuestra propia tumba, ¿no? Si es que los líderes de estas grandes potencias siguen enfrascados en estos enfrentamientos sin tomar en cuenta cuáles son las consecuencias a mediano y largo plazo para sus propias poblaciones. Sí, definitivamente vamos a necesitar que los líderes políticos empiecen a buscar consensos, porque la situación de verdad que está escalando a un ritmo alarmante. Yo creo que hay que estar bien atentos a la situación, ¿no? Para estar prevenidos. Bien. Gracias, Sebas, por conectarte con nosotros a esta hora del día, que te siga yendo muy bien. 8:27 de la mañana y ahora...